Bueno, acá con un ejercicio de cinética química. Lindo día como para divertirse con este tema, más a los que les gusta la química. Y los que no les gusta la química pueden ver otra cosa. Este ejercicio dice así: una reacción de un reactivo A con un reactivo B. A y B pueden ser dos reactivos cualquiera. Muestra los siguientes datos de velocidad cuando se estudia a diferentes concentraciones de A y B. Esto es el dato del problema, que es esta tablita. Esto está indicando esta tabla, como la vemos aquí en forma ordenada, experimento número 1, número 2, número 3, número 4. O sea, está dividido este experimento, que es la reacción entre A y B, en 4 etapas distintas. En 4 etapas distintas, y en esas 4 etapas distintas, vemos, acá en columnado, las concentraciones respectivamente de los reactivos. Por ejemplo, tenemos en el experimento 1, que se ve justamente acá en el gráfico, en el diagrama, 0,1 molar de A con 0,1 molar de B. Molar, acordémonos, ¿no?, que molar, la unidad molar es mol por litro de solución, o litro de volumen, ¿no?, porque el litro es una medida de volumen, en el cual está el reactivo. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos 0,1 moles por litro de A, 0,1 molar o 0,1 moles por litro de B, a una velocidad de reacción de 4,0 por 10 a la menos 4 moles por litro sobre segundo. O sea, esta es la unidad de velocidad, moles por litros por segundo. O sea que si uno juntase este mol y este litro, esto es la unidad molar. Acordémonos que un molar, una unidad de concentración, indica la cantidad de moles por litro de solución o por litro de volumen en el cual está justamente dicho compuesto. Entonces, velocidad es molar sobre segundo. Molar sobre segundo. O sea, por cada segundo, la velocidad de la reacción es 4,0 por 10 a la menos 4 molar por segundo. Esto me está indicando la velocidad de la reacción, la velocidad en cómo se van descomponiendo los reactivos, porque estos se descomponen, para poder formar el producto. Obviamente que hay toda una dinámica. Se combina A, se combina B y va a formar un producto. Estos mismos, al reaccionar, chocan, obviamente, los átomos de A y los átomos de B. Al chocar los átomos de A y B, reaccionan químicamente, se combinan y se van descomponiendo a su vez, ¿no? Van perdiendo su esencia para formar algo nuevo que son los productos. ¿Y a qué velocidad en la primera etapa? A esta velocidad, 4,0 por 10 a la menos 4 molar por segundo. En la segunda etapa, vemos que la concentración de A aumentó de 0,1 a 0,2. Y acá el B pasó de 0,1 a 0,1, como que está estable la concentración de B. Es como que si nos vemos entre el primer experimento y el segundo experimento, vemos que la concentración de B no cambió en absoluto. En cambio, sí, acá la concentración de A sí cambió, del primer experimento al segundo. Pero acá no estamos observando la descomposición, aclaro, porque esto no es un diagrama temporal, o sea, un diagrama que acá me dé la columna de tiempo. Esto no es la columna de tiempo, es la columna de velocidad. En el primer experimento tengo estas concentraciones, en el segundo tengo estas dos, en el tercero estas tres. O sea, esto no es el correr del tiempo, voy teniendo esto. No, esto no es la columna de tiempo, esta es la columna de velocidad de la reacción en cada etapa. En la primera etapa, esta es 0,1 molar de A, 0,1 molar de B, a esta velocidad. En la segunda etapa, o en el segundo experimento,
0,2 molar de esto, 0,1 molar de B, y con esta velocidad 1.6 por ahí será menos 3 molar por segundo. En el tercer experimento, tercera etapa, tengo 0,5 molar de A, 0,1 molar de B y a esta velocidad. Y así sucesivamente con la cuarta también. O sea, estoy presentando 4 etapas, 4 pasos diferentes, 4 experimentos distintos con diferentes concentraciones y diferentes velocidades. Pero esto no es la columna de tiempo, es la columna de la velocidad de la reacción en cada una de las etapas, en cada uno de los experimentos por separado, claro. Listo, si entendemos eso, obviamente que hay que tener un conocimiento previo de cinética química, para la gente que más o menos conoce algo de cinética química. Vamos a la primera pregunta. Dice, hallar la ecuación de la velocidad. La velocidad de la reacción. Bueno, la ley de la cinética química, que viene arrastrándose a partir de 1850 con Wilhelmy, que es el que mide la inversión de la sacarosa, que es una solución de sacarosa en agua en la cual se desdobla en 2 monosacáridos, que es la glucosa y la fructosa, mediante lo que se llamaba el proceso rotacional por polarización de la luz, fue midiendo a través del tiempo las diferentes concentraciones de la degradación de la glucosa y las diferentes concentraciones de glucosa y fructosa que se van formando en la solución a través del tiempo, y con eso pudo medir la velocidad de formación de la sacarosa, digamos, la velocidad de descomposición de la sacarosa y la de la formación de la glucosa y la fructosa. De ahí nace la cinética química. La cinética química indica la dinámica en la cual se van descomponiendo los productos gradualmente, los reactivos gradualmente, para formar productos a una cierta velocidad. Y esa velocidad se mide con la descomposición molar de los reactivos en función del tiempo. Hablando históricamente así, pensando en voz alta, dije varias cosas, y con eso se deduce una ley de cinética química, que es la ley de velocidades. Y es la que voy a escribir ahora, claro, y si se ve ahí en el pizarrón. Para contestar la pregunta A. La pregunta dice hallar la ecuación de velocidad. ¿Cuál es la ecuación de velocidad? Bueno, la ecuación de velocidad va a ser esta. Vamos a hacer acá, punto A. La ecuación de velocidad se escribe así. B, que es de velocidad, se escribe como la constante de la reacción, la constante cinética de reacción, que es K. K es una constante que va a depender exclusivamente de la temperatura y la presión de la reacción, por la concentración de las especies participantes. En este caso, las especies participantes son los dos reactivos A y B de la reacción. O sea, por la concentración de A elevado a la X, ahora vamos a ver quién es esta X que estoy poniendo acá en el exponente, por la concentración de B elevado a la Y. Esa X y esa Y, puesto en cada una de las potencias de las concentraciones, respectivamente, A y B, se llaman órdenes de los reactivos. Órdenes de la reacción de cada reactivo. Entonces, el AX es el orden del reactivo A, e Y es el orden del reactivo B. Así lo enuncia la ley de cinética química. Y esto es una ley empírica. Empírica significa que es experimental, fenomenológica. No sale de ninguna deducción de un teorema matemático ni nada por el estilo. Todo esto es experimental porque esto es una ciencia experimental, la físico-química. Y esto mide la velocidad de reacción que me están midiendo en qué forma gradual a través del tiempo se va descomponiendo los reactivos para formar productos. Y se mide en molar por segundo, como vemos acá en esta última columna. X e Y son los órdenes respectivamente de los reactivos. Entonces, el tema es lo siguiente. Acá en este problema no sabemos quién es K, que es la constante cinética de la reacción. Esa constante depende de cada reacción en particular, y vuelvo a repetir
es una función exclusivamente de la temperatura y de la presión. Y acá, como dice el problema, si no lo dice, lo tomamos como hipótesis, todas las reacciones que suceden en el laboratorio se hacen a temperatura constante y a presión constante. Si es temperatura constante, es un proceso isotérmico. Si es una presión constante, es un proceso isobárico. O sea, generalmente son procesos isotérmicos e isobáricos. La temperatura y la presión en un laboratorio es constante. Alguna rara vez hay un cambio de presión y temperatura, pero son cosas excepcionales. Pero las reacciones que hay en el laboratorio y en la naturaleza siempre, por lo general, siempre se hacen a temperaturas casi constantes y presiones casi constantes, no hay variación de eso, y por lo tanto, si la temperatura y la presión permanecen constantes, la constante cinética de reacción va a prevalecer igual, constante. Entonces, K es una constante cinética de la reacción que solamente dependerá de la temperatura, que se puede medir en Kelvin, claro, y la presión. Si la temperatura y la presión permanecen constantes, entonces la constante K va a ser constante, digamos, con valga la redundancia, la K, esta de acá, no va a variar. Si la temperatura y la presión es constante, esa K no varía. Ok. Bueno, perfecto. Dije que no sé K, pero tampoco sé quién es X, tampoco sé quién es Y. Bueno, hay varias incógnitas. Si uno ve la tabla, tengo en los 4 experimentos, tengo tabulado las diferentes concentraciones de los reactivos A y B. Y estas son las velocidades respectivas de cada uno de los experimentos, que me están midiendo la dinámica de cómo se van descomponiendo los reactivos en su concentración a través del tiempo. Bueno, la ecuación de velocidad la puedo escribir así. Allá la ecuación de velocidad la escribo así. Punto. Esa es la ley de velocidades. Después dice B, hallar la constante de velocidad. La constante de velocidad es la K. Bueno, tengo que hallar K. No es fácil hallar K con tantos datos. Bueno, tengo muchos datos, pero no es fácil hallar si uno mira la fórmula y dice, ¿cómo saco K? Bueno, matemáticamente hablando, si uno ve la fórmula, necesitaría un valor acá, un valor de velocidad, y necesitaría el valor de esta concentración elevado a la X y de esta concentración de B elevado a la Y. Y bueno, esto que está multiplicando, lo pasaría dividiendo al primer miembro y despejo K y saco K. Pero bueno, ¿quién es la velocidad? ¿Quién es esta concentración A elevado a la X? ¿Quién es esta concentración B elevado a la Y? ¿Quién es X? ¿Quién es Y? Hay varias cosas que no sé. Antes de pasar esto que está multiplicando, dividiendo el otro mismo para sacar K, bueno, no sé quién es cada cosa. O sea, hay varias incógnitas en el camino. Pero el único dato que tengo es la tabla, entonces voy a utilizar justamente esta tabla que es lo que tengo de datos. Lo primero que vamos a hacer para sacar esa constante de velocidad K es hallar estos órdenes, X e Y, que son los órdenes de los reactivos. X va a ser el orden del reactivo, orden de reactivo A, Y va a ser el orden del reactivo B. ¿Está bien? Necesito justamente, voy a poner con más color, necesito justamente esas dos cosas. Necesito conocer quién es X y Y, que son los órdenes de cada uno de los reactivos. Y se llama, ya que estamos de paso, orden total de la reacción a la suma de X e Y. El orden total de una reacción es la suma de estos exponentes que aparecen aquí. Entonces vamos a poner X más Y es igual al orden total de la reacción. ¿Está bien? Eso es el orden total de la reacción, es la suma de X e Y. Bueno, hasta ahora son simplemente fórmulas y disquisiciones teóricas como para centrarte un poco en el problema, pero el punto B me pide hallar la constante de velocidad. Para encontrar la constante de velocidad, dije antes que tengo muchas cosas por conocer primero,
En este caso es X e Y, que no conozco, entonces tenemos que sacar estos órdenes X e Y de alguna forma. Para eso voy a usar la tabla. Lo que se suele hacer es lo siguiente. Lo que se suele hacer es esto. Vamos a correr un poquito la máquina y vamos a pasar al otro pizarrón. Bueno, si pasamos al otro pizarrón, ¿qué tenemos? Bueno, acá vamos a hacer los cálculos. Así no borramos el pizarrón anterior si es que necesitamos algún dato y que los vamos a necesitar porque ahí está la tablita. Bueno, estoy borrando otras cosas, matemáticas. Bueno, vamos a calcular esos coeficientes, esos órdenes X e Y, que después a futuro me van a ayudar a poder calcular, lógicamente, la constante de la revisión K. Tengo esa tabla que ven ahí, yo ya la escribí, está todo ahí, bien planteada. Entonces, ¿cómo me las voy a arreglar, ingeniar para poder sacar X e Y? Obviamente usando esta bonita fórmula que ya escribí acá, que por ahí con el reflejo no se ve, pero ya se vio. Y voy a usar la tabla esa que está ahí, la cual me va a servir para poder calcular todo. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí. Ok. Entonces vamos a escribir la fórmula. B es igual a K por la concentración A elevado a la X por la concentración B elevado a la Y. Esa fórmula la tengo que tener siempre presente. Ahora vamos a usar la tablita. La tablita, ¿qué dice? En la primera etapa o en el primer experimento, tenemos esta concentración de reactivo A, esta concentración de reactivo B y esta velocidad correspondiente. Bien. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a usar esa tabla. Pero me adelanto a decirlo. Acá hay dos incógnitas. Las dos incógnitas son X e Y. Que ven acá en la fórmula. X e Y son las dos incógnitas. Como tengo dos incógnitas, matemáticamente necesitaría construir dos ecuaciones. Dos ecuaciones que tengan X e Y como incógnitas. Y si tengo físicamente, químicamente lo digo, no tan algebraicamente porque hay que recurrir a la matemática, pero ahora como estamos viendo físico-química lo vamos a decir más holgada. Cuando en un problema de física o de físico-química tengo dos incógnitas, en este caso son X e Y, necesito dos ecuaciones. Dos ecuaciones que al combinarse después linealmente o haciendo algún cálculo matemático, pueda despejar una incógnita en función de la otra y reemplazar eso en la otra ecuación. Eso se llama método de sustitución y lo hemos hecho siempre, pero bueno, plantear dos ecuaciones con X e Y, agarrar una de las ecuaciones, la que más me convenga, y despejar, por ejemplo, Y en función de X. Cuando despejo de una ecuación Y en función de X, esa Y que despejé la voy a reemplazar
la voy a sustituir en la otra ecuación. Cuando la sustituyo en la otra ecuación, toda esa nueva ecuación va a quedar en función de x. Cuando me queda en función de x, despejo x y de ahí saco el valor de x. Obviamente, una vez que saqué el valor de x, ya está, porque de ahí se deduce cuánto tendría que ser el valor de y, porque en algún momento despejé y en función de x. Bueno, todo ese manejo algebraico hay que hacerlo acá. Y para eso tengo que construir matemáticamente dos ecuaciones que tengan esas dos incógnitas. En este caso son x e y. Y acá tengo suficientemente datos para hacerlo, claro. Entonces, mirando la tabla, en la primera etapa tengo, primera etapa, o primer experimento. En el experimento 1, tengo concentración de A, 0,1 molar. Concentración de B, 0,1. 0,1 molar. ¿Eh? Concentración de A es 0,1 molar, concentración de B es 0,1 molar. Ese es el experimento número 1. Con una velocidad de 4,0 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. Entonces vamos a poner velocidad del experimento 1 es 4,0 por 10 a la menos 4 mol. Acá lo ponen así, mol por litro por segundo. Acuérdense que mol sobre litro es molar, ¿no? Bueno. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Voy a prender la luz, a ver si... ¿Se ve mejor? Sí. ¿Se ve mejor? Sí, 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 se ve. Se ve bien. Bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Pusimos experimento 1 con esos datos. Y vamos a utilizar todos estos valores que puse ahí, del experimento 1, y lo vamos a agregar en la fórmula. Lo vamos a poner en la fórmula. Bueno, la fórmula es esta, la que acá arriba. La vamos a adaptar al experimento 1, claro. Donde dice velocidad, ponemos velocidad 1. Donde dice la concentración A, ponemos 0,1 molar. Donde dice concentración B, ponemos 0,1 molar también. Entonces, bueno, todo va a quedar así, elevado a la X y elevado a la Y respectivamente. Bueno, vamos a hacerlo. Me queda velocidad, me queda aquello. 4,0 por 10 a la menos 4 mol por litro sobre segundo. Es la concentración de A, que es 0,1 molar elevado a la X por 0,1 molar elevado a la Y. ¿Se ve ahí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Vamos al experimento 2 y hacemos lo mismo. Adaptamos la fórmula al experimento 2. Como lo adaptamos al experimento 1, hacemos lo mismo con el experimento 2. Ok. Concentración, según la tabla que está acá, dice, experimento 2, tengo 0,2 molar de A, concentración de B, 0,1 molar, y velocidad del experimento 2 es 1,6 por 10 a la menos 3. 1,6 por 10 a la menos 3 moles por litro sobre segundo. Ok. Adaptamos esos datos a la fórmula, digamos, adaptamos la fórmula de esos datos. Y bueno, ¿qué me queda? Velocidad es
1.6 por 10 a la menos 3 moles por litro sobre segundo, igual a la concentración de A a la X, o sea, 0,2 molar a la X, por concentración de B, que es 0,1 molar a la I, y ahí quedó. Nos quedó estas dos bonitas expresiones, que las voy a poner entre paréntesis, en color azul, si es que se ve el azul. Y bueno, ahí, como decía antes, formé dos ecuaciones con dos incógnitas, que son X e Y. Bueno, yo decía de agarrar, qué sé yo, cualquier ecuación, por ejemplo, la primera, despejo Y, en función de la X, o sea, esto que está acá multiplicando, que está 0,1 molar a la X, lo paso multiplicando, dividiendo acá, o sea, estoy despejando este 0,1 molar de Y. Una vez que despejo ese valor de Y, lo reemplazo en la segunda ecuación y combino, me queda una ecuación con X, despejo X, bueno. Eso es lo que comúnmente se hace. Pero las matemáticas, que son muy bondadosas, me ofrecen un artilugio, un truco, una manera astuta de poder resolver estas dos ecuaciones con estas dos incógnitas. Y es de la siguiente forma. Solo hay que prestar atención. Yo tengo esta primera ecuación y esta segunda ecuación. El truco es el siguiente. Siempre que uno tenga una cosa así, lo que conviene hacer es dividir miembro a miembro ambas ecuaciones. Cuando digo dividir miembro a miembro ambas ecuaciones es agarrar este primer miembro, dividirlo por este primer miembro, y este segundo miembro, que es un producto, dividirlo por este segundo miembro, que es otro producto. Al dividir hay cosas que se van a simplificar, que se van a poder agrupar o reagrupar de una forma muy sutil para poder despejar una de las incógnitas y después sacar la otra. Esa forma sutil es esta, de poder dividir miembro a miembro, que es lo que voy a hacer. Bueno, vamos a hacerlo. Divido esto sobre esto. O sea, divido esta ecuación con esta ecuación. O sea, miembro a miembro. Divido esto divido esto, y por otro lado es igual, esto divido esto. Eso es dividir miembro a miembro. Entonces divido esto sobre esto. Queda 4,0 por 10 a la menos 4 mol por litro sobre segundo, dividido este 1.6 por 10 a la menos 3 moles por litro sobre segundo. Y acá pongo el igual, claro, pongo el igual, y divido los segundos miembros respectivamente. O sea, esto sobre esto y esto sobre esto. Va a quedar así. Una línea de fracción grande, divido este segundo miembro, así como viene, como se lee tal cual, por este segundo miembro de acá de la segunda ecuación. Lo interesante, ¿qué es? Bueno, el problema está hecho a propósito como para que las cosas sean más fáciles para el que desarrolla el problema, para el alumno. Cuando yo acá simplifiqué, ¿no? El segundo miembro, este miembro y digamos, este segundo miembro de la primera ecuación con este segundo miembro de la segunda ecuación, acá vemos el cociente. Acá lo bueno de todo es que se puede simplificar este factor con este factor. ¿Por qué se pueden simplificar? Porque son iguales. ¿Se entiende eso? Sí. Es como hacer 2 dividido 2 es 1, 4 dividido 4 es 1. Obviamente se puede simplificar matemáticamente porque acá son exactamente iguales las expresiones. Entonces me queda toda una expresión con X.
O sea, me queda 0,1 molar a la X y 0,2 molar a la X. Ujú. ¿Qué puedo hacer acá, matemáticamente hablando? En esta expresión que me ha quedado toda con X, en este cociente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en ese cociente entre esta potencia a la X y esta otra potencia a la X? Aplicar una propiedad matemática de potencia que es muy común en álgebra, que son división de potencias de igual exponente. División de potencias de igual exponente. Esa propiedad es muy útil y la vamos a usar en este tipo de ejercicios. Cuando tengamos experimentos cuando tengamos de reacciones en varias etapas o en varios experimentos como lo que estamos haciendo. La propiedad dice así, hay que prestar atención. Y la vamos a poner a aquel costado, allá al fondo, así se ve. La propiedad dice así, vamos a poner propiedad. Si yo tengo un número elevado a la X y lo divido por el mismo número pero elevado a la Y, en realidad al revés, o sea, a a la X dividido por b a la X, o sea, a la X elevado a la b a la X, acá la A sería como esto que está acá, y esto haría las veces de b. Tengo a la X sobre b a la X, esto se puede poner como A sobre b todo elevado a la X. Esto es una propiedad algebraica fundamental de potencias de igual exponente porque están los dos elevados a la X. Entonces, si yo tengo a la X elevado a la b a la X, todo esto se puede poner en un solo bloque, como a sobre b todo elevado a la X. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que dice la propiedad, y creo que se ve bien ahí. Sí. Entonces, acá este 0,1 hace las veces de A, de aquella propiedad, y este 0,2 hace las veces de B. ¿Está? Lo que tengo que hacer es aplicar aquella propiedad, poner todo en un solo bloque, todo elevado a la E. Y bueno, me va a quedar así. Esto que está acá, esto que está acá, me va a quedar como 0,1 molar sobre 0,2 molar, todo elevado a la X. ¿Se ve ahí? Más o menos. Ahí mejor. Ahí se Ahí ve. está. Perfecto. Tengo que ir girando la máquina. ¿Está bien? O sea que esto me quedó, tengo 0,1 molar a la X, 0,2 molar a la X. Como están los dos elevados a la misma potencia, es lo mismo que poner en un solo bloque. 0,1 molar sobre 0,2 molar, todo elevado a la X. ¿Se ve? Sí. ¿Se entiende? Bien. Y de este lado, el primer miembro, se pueden simplificar unidades. Todo esto se simplifica, todo esto se simplifica. ¿Por qué? Porque están en las mismas unidades. Okay. Esto de las unidades hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que esté en milimolar, o en vez de litro me ponen centímetros cúbicos. Entonces, bueno, tengo que saber reducir de unidades, pero todo tiene que estar en las mismas unidades. Si no, esto yo no lo puedo simplificar así a secas. Todo. Tiene que estar todos en las mismas unidades y siempre tengo que ser observador en eso. Como están en las mismas unidades, simplifico. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Lo último acá. Hacer con la calculadora, y hacerlo bien, este cociente. Hay que trabajar con notación científica, pero trabajar con notación científica en la calculadora es sencillo. Bueno, hay que hacer esto dividido esto. ¿Vos lo podés hacer, el cálculo? Sí. Bueno, hagámoslo, a ver cuánto. Mientras tanto, hacemos una pausita y así calculamos. Bueno, después de este break de cálculo, break
consistió en esto, en hacer este cociente con notación científica. Si uno quiere puede usar la calculadora y olvídense de razonar, pero razonemos un poco. Si yo tengo que hacer este cociente en notación científica, lo más conveniente es hacer 4,0 dividido 1,5 en la calculadora. Nos acaban de decir que esto da 2,5. Yo no hice la cuenta. Y después acá tenemos un cociente de potencias de igual base. ¿Cuál es la base acá? 10. Esto es 10 y esto también es 10. Son la misma base de estas dos potencias respectivamente. Tengo 10 a la menos 4 y 10 a la menos 3. Cuando en matemática uno tiene un cociente de potencia de igual base, se restan los exponentes. Vuelvo a repetir, cuando uno en matemática tiene un cociente de potencia de igual base, se restan los exponentes respectivos. En este caso va a ser 10 elevado a la menos 4 menos, por la propiedad, menos menos 3. Si uno hace menos 4 menos 3, eso es como hacer menos 4 más 3. Y menos 4 más 3 es menos 1, porque siempre se le pone el signo del mayor número. Y en este caso el mayor número en valor absoluto es 4. Entonces queda la menos 1. ¿Se entiende ahí? Sí. Bien. Entonces este cociente quedó como 2,5 por 10 a la menos 1. O sea que esto que está acá, 0,1 molar sobre 0,2 molar a la X, el molar se puede simplificar también. ¿Por qué se puede simplificar? Porque está en la misma unidad. Entonces me queda 0,1 sobre 0,2 a la X es igual a 2,5 por 10 a la menos 1. Un número que no tiene ningún tipo de unidad, en ninguna magnitud en particular. O sea, es adimensional, no tiene magnitud. Entonces me queda 0,1 dividido 0,2, que ahora vamos a hacer la cuenta en la calculadora, elevado a la X igual a 2,5 por 10 a la 0,5. Sí. Bueno, si puedo, hago acá dos liñitas y pongo reducidamente esta expresión que obtuve. O sea, me quedó 0,1 sobre 0,2 elevado todo a la X igual a 2,5 por 10 a la menos 1. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bien. Bueno, esto lo voy a... 0,1 sobre 0,2 se puede hacer, si uno hace la cuenta con la calculadora, claro. Yo lo voy a hacer mentalmente, igualmente hay formas de hacerlo sin usar calculadora. Estaría bueno que lo sepan hacer sin calculadora. Esto es 0,5. Este cociente que está acá, 0,1 dividido 0,2, da 0,5. Da 0,5, y como da 0,5, me atrevo a poner ya el resultado. Esto da 0,5 todo elevado a la X. Y esto lo voy a recuadrar. Lo voy a recuadrar porque lo voy a necesitar para poder despejar X. ¿Cómo despejo X de esta ecuación? Pregunta. Bueno, ahora hay que recurrir a una función matemática que se llama logaritmo. En este caso vamos a aplicar logaritmo natural. El logaritmo sirve siempre para despejar exponentes, donde esos exponentes son incógnitas. Los logaritmos me permiten despejar los exponentes, que son las incógnitas. Entonces, para despejar esta X, esta incógnita de acá, aplicaré logaritmo natural. Podría aplicar logaritmo en cualquier base, pero el más común y frecuente utilizado en química y en física es el logaritmo natural, que es el logaritmo en base E. E es el número de Neper, 2,718. No voy a explicar la historia, ni tampoco voy a explicar logaritmo.
pero el que sepa algo del logaritmo me va a entender. Cuando tenga que despejar una x del exponente, aplico logaritmo natural en ambos miembros, y lo que voy a hacer con esto es que este exponente baje multiplicando, que es una de las propiedades que tiene, o atributos que tiene la función logaritmo. Entonces, vamos a hacer exactamente eso. Me voy a tomar un lugar acá para hacer el cálculo, cosa de que se vea, y que se vea bien. Lo voy a hacer acá al costado. ¿Puedo borrar? No sé si estás copiando. No, ya lo copié. ¿Ya está? ¿Puedo borrar Sí. acá? Sí, sí. Bueno. Voy a hacerlo acá al costado. Esta propiedad ya la gustaba. Para así tengo lugar y terminar el cálculo de x. O sea, la idea es despejar esta x que está en este exponente. Y para eso vamos a utilizar el recurso de los logaritmos. Los logaritmos sirven para poder despejar exponentes en la x, exponentes que son incógnitas. Bueno, tengo esto. 0,5 elevado a la x igual a 2,5 por 10 a la menos 1. A ver, voy a hacerlo acá al costado, a ver si se ve. Okay. Voy a aplicar logaritmo natural a ambos miembros de esta igualdad. Entonces me queda el logaritmo, se pone así, ln, 0,5 elevado a la x, igual al logaritmo de 2,5 por 10 a la menos 1. ¿Se ve? Sí. Ok. La propiedad del logaritmo, vuelvo a repetir, es la que me posibilita bajar el exponente incógnita de la ecuación. En este caso el exponente incógnita es la x. La propiedad del logaritmo dice que esta x baja multiplicando al logaritmo, o sea que baja multiplicando al logaritmo de costado. Va a quedar x por el logaritmo de 0,5 igual al logaritmo natural de toda este número, que está en notación científica. 2,5 por 10 a la menos 1. Este logaritmo de 0,5 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Me queda logaritmo de 2,5 por 10 a la menos 1 dividido logaritmo natural de 0,5. ¿Qué hay que hacer? Ahora sí hay que usar la calculadora, no lo puedo hacer mentalmente esto, porque lógicamente no es una cuenta trivial, o sea, una cuenta fácil. Este valor me va a dar, lógicamente, el exponente x, o sea, el orden del reactivo A. Vamos a hacer la cuenta. ¿Qué te parece si la hacemos? Hago una pausita mientras hacemos la cuenta y ustedes también. Bueno, reanudando, haciendo un paréntesis al asunto con el tema de cálculo, teníamos que hacer el logaritmo de este número, de 2,5 por 10 a la menos 1, dividido el logaritmo de 0,5. La calculadora hace todo por nosotros. Logaritmo natural, acuérdense. ln aparece en la calculadora. Entonces, el ln de un logaritmo natural de 2,5 por 10 a la menos 1 da menos 1,38. Y el logaritmo natural de 0,5 menos 0,69. Esto que está acá. Cuando hago el cociente de estas dos cosas, menos dividido menos es más, lógico, me da 2. O sea que x me dio 2. X me dio 2. Y x es el orden del reactivo A, o el correspondiente al reactivo. ¿Se entendió ahí? Sí. Bien. Bueno, ya sacamos x. ¿Qué necesitamos sacar ahora de todo esto? Necesitamos sacar el valor de y. El valor de y sería el orden del reactivo B. Pero lógico, de acá ya no podemos hacer más nada, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Lo que hicimos es utilizar los datos del experimento 1, usar la fórmula, colocar los datos en la fórmula, los datos del experimento 2, colocar esos datos en la fórmula,
Y obtuve esto, y después dividí miembro a miembro. Esto se simplificó, esto lo agrupé, esto que está elevado a la x y esto está elevado a la x, lo puedo meter en un solo bloque, todo ese bloque elevado a la x, todo elevado a la x. Y después, al dividir esto también con calculadores, y acá utilizando esa propiedad de, que esto es muy importante, dividir los números estos por un lado, y después hacer la simplificación de los exponenciales por otro lado. Y utilicé justamente el argumento ese que dice potencias de igual base. Cuando digo potencias de igual base, significa que la base es 10. Entonces, si son potencias de igual base y hay una división de potencia de igual base, lo que se realiza es la resta de los exponentes. O sea, voy a poner 10 elevado a la menos 4 menos 3. Siempre cuando hay un cociente de potencia de igual base, se restan los exponentes. Entonces me quedo menos 4 menos 3, menos 4 más 3, que es menos 1. Y me queda 2,5 por 10 a la menos 1 ahí abajo. Entonces, divido por un lado todos los números, me da 2,5. Y después, cuando tengo potencias de igual base, resto los exponentes, en el caso de la división. En el caso de la multiplicación se sumarían, pero acá estoy dividiendo. Como estoy dividiendo, se restan los exponentes. Va a ser menos 4 menos 3, queda menos por menos es más, queda menos 4 más 3, y menos 4 más 3 es menos 1. Acá si quieren ponemos de nuevo, pero no hace falta. Esto da menos 4 más 3 es menos 1, que lo puse acá. Bueno, me había quedado esta expresión, 0,1 dividido 0,2 es 0,5 elevado a la x, que lo puse acá, igual a 2,5 por 10 a la menos 1. Lo recuadré esto, y yo dije que acá ahora lo que hay que hacer es despejar x. Para despejar x de una exponencial hay que aplicar logaritmo, que es lo que está acá arriba explicado. Apliqué logaritmo en ambos miembros. Cuando aplico el logaritmo, lo que hace es baja la potencia del logaritmo, lo que está acá en el exponente, lo baja, y queda multiplicando x por el logaritmo, lo que estaba antes, igual al logaritmo de 2,5 por 10 a la menos 1. Bueno, este logaritmo que está multiplicando lo paso dividiendo y despejé. Cuando hago bien la cuenta con el logaritmo, me queda x igual a 2, que es el orden del reactivo A. Es un repaso de lo que hicimos. Ahora falta hacer algo parecido, así, algo muy parecido a esto que hicimos en este pizarrón, pero con el objetivo de poder hallar el orden I, que es el orden del reactivo B. ¿Me explico? Sí. Lo que voy a hacer es el mismo proceso para hallar I, ¿no? Para hallar I voy a utilizar el mismo proceso, pero voy a utilizar, en vez del experimento 1 y 2, voy a utilizar el experimento 3 y 4. Y voy a hacer el mismo cálculo, el mismo procedimiento, el mismo mecanismo, y así voy a poder encontrar el valor de I. ¿Se entiende? Sí. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora entre el experimento 3 y 4. Lo hicimos entre el experimento 1 y 2 para sacar X, bueno, ahora lo hacemos entre el experimento 3 y 4 para sacar Y. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a hacer entre el experimento 3 y 4 con el objetivo de poder hallar el valor de Y. El cálculo es similar, así que... Así que vamos a hacer exactamente lo mismo, el procedimiento es igual. Bueno, retomando, el objetivo ahora es hallar I, el orden del reactivo B. El orden del reactivo A, como hicimos antes, dio X igual a 2. Ahora vamos a utilizar el mismo mecanismo, el mismo procedimiento para poder hallar I. Pero vamos a tomar como datos no el experimento 1 y 2, porque eso sirvió para sacar X. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero tomando como datos el experimento 3 y el experimento 4. O sea que el proceso matemático que hay que utilizar es exactamente igual, pero con distintos números, porque estoy utilizando ahora el experimento 3 y 4 para poder fabricar las ecuaciones, como lo hice antes, y poder lograr mi objetivo, que es hallar el valor de I. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos al experimento, entonces, hagamos lo mismo, pero entre 3 y 4. Bueno, empezamos de nuevo. Experimento 3.
¿Qué tenemos? Concentración de A. ¿Se ve bien ahí? Ujú. Cualquier cosa decime si no se ve bien. 0,1 molar. Concentración de B. 0,1 molar. Eh, 0,5, perdón. Acá me sí, equivoqué. 0,5 y 0,1. Y lo que pasa es que estoy haciendo el 0,5 molar. La concentración de B es 0,1. 0,1 molar. Y la velocidad de la reacción en esta etapa, en este experimento 3, velocidad 3, es 1, 1,0 por 10 a la menos 2. exacto, moles por litro sobre segundo. Ahí. Esos son todos los datos del experimento 1. Bueno, adoptamos la fórmula al experimento 1. La fórmula es esta de acá arriba, como siempre. Velocidad, bueno, es aquella, velocidad 3. Es 1,0 por 10 a la menos 2 moles por litro sobre segundo, igual, 0,5 molar por 0,1 molar. claro, acordémonos que multiplicar por K, pero las K después se van, se simplifican. Yo lo puse en el cálculo anterior de acá. Me parece que no. Está bien. Si no la puse en el video anterior, había que ponerla. Ah, Pero cuando ok. yo simplifico miembro a miembro, las K se van a simplificar. Ok. Y la olvidé, no importa. Total, cuando yo simplifico, las K se van. No la puse, hay que ponerla, pero hay que tener en cuenta que cuando simplifico miembro a miembro las dos ecuaciones, en el segundo miembro las K se simplifican porque las K son las mismas para las dos ecuaciones. Ahora sí lo voy a poner y no me olvido. K por la concentración de A, que es 0,5 molar a la X, por 0,1 molar a la X. Voy a ponerlo más de este lado, así hay más luz. O sea que si no puse la K hay que ponerla, pero a la hora de simplificar miembro a miembro, las K se simplifican porque es la misma K para ambas expresiones. Porque la K es una constante, siempre es lo mismo, vale lo mismo, porque la temperatura y la presión es constante. Si se lo olvidan no va a haber problema, por lo menos en esta parte del problema. Pero después no hay que olvidársela porque es una de las cosas que nos piden, de acá. Bueno, ahí quedó. Ya me la estaba olvidando de nuevo. De acá. Bueno, muy bien. Y ahora vamos al experimento 3. Al experimento 4. Experimento 3 ya está. En el experimento 4 tenemos la concentración de A es 0,5 molar. La concentración de B es 0,1 molar. No, 0,3 molar. Y la velocidad en la etapa 4, en el experimento 4, es 9,0 por 10 a la menos 2 moles por litro sobre segundo. ¿Está bien? Ujú. Perfecto. Bueno, siguiendo con esto, ya pusimos los datos tanto del experimento 3 y experimento 4, respectivamente. Lo que hay que hacer, lo mismo que hicimos entre el experimento 1 y 2. Lo que hay que hacer es adaptar el experimento 3 a la fórmula, el experimento 4 también a la fórmula,
o al revés, adapto la fórmula al experimento 4, ¿no? Dicho lo mismo, adapto el experimento, ya adapté la fórmula del experimento 3, ahora adapto la fórmula del experimento 4. La fórmula es así, como se ve, velocidad igual a todo esto, bueno, la velocidad en 4 es 9 por 10, o sea, 9,0 por 10 a la menos 2 moles por litro sobre segundo, igual a la constante cinética de reacción, que ahora no me lo olvidé, pero no importa en esta etapa olvidársela porque después hago el cociente miembro a miembro y se simplifica, pero igual, no habría que olvidársela. La concentración a la X, que va a ser 0,5 molar a la X, por la concentración de B a la I, que es 0,3 molar a la I. Bueno, tenemos esta ecuación y esta ecuación. Lo que hay que hacer es dividir miembro a miembro, y al dividir miembro a miembro, como hicimos antes, se van a ir las CAEs, que son las mismas, se simplifican, y lo bueno de todo que, si observamos acá, acá dice 0,5 molar a la X, acá dice 0,5 molar a la X, cuando simplifico también se va, porque es la misma potencia. ¿Me explico? Sí. Bien, vamos a hacerlo, el cálculo. Vamos a simplificar miembro a miembro. Va a quedar 1,0 por 10 a la menos 2 moles por litro sobre segundo, dividido, me salió mal dividido, pero me gusta hacer bien prolijo, 9,0 por 10 a la menos 2 moles por litros sobre segundo, y acá simplifico miembro a miembro esto sobre esto, y al simplificar se van a ir las cabezas. Igualmente lo voy a poner K por 0,5 molar a la X, 0,1 molar a la Y, dividido todo esto, K por 0,5 molar a la X por 0,3 molar a la Y. Entonces acá simplifico las K's, y lo bueno que puedo simplificar es esta potencia, 0,5 a la X y 0,5 a la X, que es lo mismo. Claro, cuando hago este cociente, hay que hacer lo mismo de antes, hay que hacer bien los cálculos. Vamos a usar la calculadora. Vamos, como dije, dividir 1,0 por 9,0, lo dividimos por un lado, y a ver cuánto nos da. A ver, decime cuánto me da 1,0 por 9,0. 0,11. 0,11. Periódico. Muy bien, 0,11 periódico. Ahí ponemos un sombrerito arriba para saber que es periódico. Igualmente si ponemos 0,11 o 0,111 no va a haber ningún problema. Es una aproximación, claro. Esto da esto. Este cociente da 0,11 periódico. Y ahora sí la propiedad que dije antes. Cuando tengo cociente de potencia de igual base, lo que se tiene que hacer matemáticamente es restar los exponentes. O sea que esto me va a quedar 10 elevado a la menos 2 menos 2. O sea, resto menos 2 menos 2. Este menos que está acá en el medio es el menos de la propiedad. Menos 2 menos 2. Y lógico que esto va a quedar menos 2 menos 2 va a quedar menos 2 más 2. O sea, que lógicamente esto va a quedar, si se ve ahí, 0,11 por 10 elevado a la menos 2 más 2. Y menos 2 más 2, ¿a qué es igual? Menos 2 más 2 es 0. Entonces queda 10 elevado a la 0. Y todo número elevado a la 0, por definición, es igual a 1. ¿Está? O sea que 10 a la 0 vale 1. A la 0 vale 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Otro recurso matemático algebraico importante.
Entonces me va a quedar 0,11 por 1. Y si lo multiplico por 1 me da 0,11. Ujú. ¿Me explico? Sí. Bien, eso es el calculito que hay que hacer. Y del otro lado simplifiqué esto y me quedó 0,1 molar a la I, 0,3 molar a la I. Había dicho una propiedad importante que cuando yo tengo un cociente de potencias de igual exponente, todo eso se puede reducir a la mínima expresión de la siguiente forma. Se puede dividir este número sobre este número y todo eso lo elevo a la I. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, del otro lado, acá me daba 0,11. Bueno, este valor. Bueno, esto no va a ser otra cosa que 0,1 molar sobre 0,3 molar, todo elevado a la I. Así se reduce la mínima expresión. Cuando tengo potencia igual exponente, se pone el cociente de esos dos bases, de esos dos números, elevado a la misma potencia I. ¿Me explico? Sí. Ok. Vamos a hacerlo de acá de este costado como lo hicimos antes, haciendo un par de líneas y en forma prolija. Vamos a hacer el cálculo este. Me quedó esta ecuación, 0,11 igual a... El molar se va con el molar porque se simplifica la misma unidad, así que me queda 0,1 dividido 0,3. Y si hago 0,1 dividido 0,3, lo hago con la calculadora, ¿qué me da? Me da esto, 0,33 periódico también, se lo quieren poner así, todo elevado a la I. ¿Está bien? Ujú. Entonces esto me queda 0,33 aproximadamente, no hace falta el periódico, elevado a la I. O sea, me queda 0,11 igual a 0,33 a la I. O sea que me queda 0,33 todo elevado a la I. Y ahora tengo que despejar la I. Para despejar la I hay que utilizar, cuando la I está en el exponente, hay que utilizar el recurso del logaritmo. Cuando tengo una incógnita en el exponente, tengo que aplicar logaritmo. Y tengo que aplicar logaritmo en ambos miembros para poder despejar la potencia. Lo que va a hacer el logaritmo matemáticamente es bajar la potencia para poder despejarla. Y va a pasar esto, como pasó antes. Aplico logaritmo en ambos miembros, que en este caso es logaritmo natural. Logaritmo de 0, natural de 0,11 igual al logaritmo natural de 0,33 a la I. El logaritmo lo que va a hacer es bajar esta potencia que está acá, multiplicando acá este costado. Esa es la propiedad que tiene el logaritmo. El logaritmo de una potencia lo que hace es bajar la potencia multiplicando. Baja la potencia multiplicando. Entonces el logaritmo de 0,11 igual a I por logaritmo de 0,33. Listo, ya bajó la potencia, ahora hay que despejar I. Este logaritmo que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces lo paso dividiendo y al pasarlo dividiendo, ¿qué me queda? Esto está multiplicando, pasa dividiendo. Queda logaritmo de 0,11 dividido logaritmo de 0,33. Y me queda el valor de I. Y ahora te corresponde a vos hacer la cuentita. Mientras hacemos un pequeño break. Bueno, sigamos. Después de este break, lo que hicimos es el cálculo. Aplicamos logaritmo en ambos miembros. Baja la potencia del logaritmo multiplicando. Me queda el logaritmo de 0,11 igual a I por logaritmo de 0,33. Este logaritmo de 0,33 que está multiplicando pasa dividiendo. Hicimos la cuenta con calculadora de logaritmo de 0,11 y logaritmo de 0,33. Nos dio respectivamente menos 2,20 y acá menos 1,10. Al hacer la división me queda I igual a 2. Ya encontramos el valor de I y me atrevo a poner el valor de I acá también. Como el resultado que estábamos buscando, que en este caso ese valor de I va a ser el orden del reactivo B.
Ya tenemos los órdenes de los dos reactivos. Este es el correspondiente al A y este es el correspondiente al B. Bueno, una vez que yo ya encontré los órdenes, tengo la capacidad de poder sacar la constante K. ¿Y cómo se les ocurre de cómo sacar la constante A? Vamos a hacer más luz. Si molesta. ¿Se ve mejor ahora? Sí, se ve bien. Bien. Vamos a sacar la constante A. Para eso vamos a volver al pizarrón, o podemos utilizar este pizarrón mismo, pero volvamos al pizarrón anterior donde habíamos quedado en suspenso de cómo calcular esa constante K cinética de la reacción y que teníamos que hacer justamente, o sea, previamente tuvimos que hacer todos estos cálculos que mostramos como para sacar la X y como para sacar la Y. Si volvemos al pizarrón de origen, teníamos la velocidad, la constante cinética de reacción, A elevado a la X, ya sabemos que X vale 2, por la concentración de B elevado a la Y, ya sabemos que Y vale 2. Entonces, yo, de esta tablita hermosa que tengo acá, puedo utilizar cualquier experimento como dato para poder reemplazarlo acá en la fórmula, tanto la concentración de A y B y su velocidad, depende del experimento que utilice, y de ahí despejar la constante K cinética de la reacción. Si, por ejemplo, utilizo, según la tabla, el experimento 1, ¿qué tengo? La tabla, según el experimento 1, tengo esto. Tengo la concentración de A 0,1 molar, concentración de B 0,1 molar, y la velocidad 4,0 por 10 a la menos 4 moles por litro sobre segundo. Si utilizo esos tres datos y lo ubico acá en la fórmula, despejo el valor de K y saco la constante. Podría haber utilizado el experimento 2, podría haber utilizado el experimento 3, 4, sí. Puedo usar cualquiera de esos experimentos y el valor de K debería dar lo mismo, porque es evidente que K es una constante que solamente depende de la temperatura y de la presión. Como este experimento la temperatura y la presión es constante, esta K tiene que ser un valor constante, como lo dice la palabra. No puede variar de experimento a experimento si la temperatura y la presión prevaleció constante. Tiene que mantener su valor. Y entonces, cualquiera de los experimentos que utilice como dato, me tiene que dar el mismo valor de K. Y si no me da el mismo valor de K es porque hice mal una cuenta, o el constructor del problema hizo mal las cuentas y me dio mal el enunciado. ¿Me explico? Porque, por teoría, y experimentalmente también, la constante es, valga la redundancia, constante, no puede variar. Solamente con la temperatura y presión. Y acá, como la temperatura y la presión es constante, tiene que prevalecer en su valor, tiene que ser el mismo. Si yo utilizo el experimento 1, 2, 3 o 4 para despejar la K de acá, esa K tiene que dar lo mismo. Podríamos comprobarlo para ver si está todo bien, pero con tal de usar un solo experimento, ya podemos sacar K. ¿Se entiende? Bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y para eso vamos a borrar el pizarrón de cálculos, que es este, el que está acá. Esto ya lo vimos, lo vamos a borrar. Vamos a borrarlo. ¿Se ve bien ahí? Vamos a borrar todo esto. Vamos a utilizar como dato cualquiera de los experimentos 1, 2, 3 o 4 y vamos a despejar K. Y ese valor de K va a ser la constante cinética de la reacción. Con eso resolvemos ya la parte B del problema. Y en realidad ya casi resolvimos todo, porque lo demás sale más fácil. Una vez que saco X e Y, la constante, las cosas que me pueda llegar a pedir son muy sencillas. El mayor cálculo, digamos, lo más pesado del ejercicio es esto, de comparar el experimento 1 y 2, hacer el cociente miembro a miembro, despejar la X, después despejar con el mismo procedimiento despejar la Y, y una vez que saco los órdenes de los reactivos ya después sale más fácil. Muy bien, muy bien.
vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá con esta fórmula que está acá arriba. Vamos a agarrar el experimento 1. Podría agarrar cualquier experimento, ¿eh? Y el valor de K tiene que dar lo mismo, porque vuelvo a repetir, K es una constante de reacción cinética. Y K depende termodinámicamente de la temperatura y de la presión. Como la temperatura y la presión en esta reacción es la misma, K no tiene que variar. K tiene que ser el mismo valor en todos los experimentos que haga. Entonces vamos a tomar, porque se me ocurre, podría tomar cualquier experimento, voy a tomar poco porque se me ocurre el experimento 1. Cualquiera de ellos puedo tomar. Bueno, el experimento 1 tiene la concentración de A es 0,1 molar. La concentración de B, 0,1 molar. Y la velocidad, que es la velocidad de 1, de la reacción 1, digamos del experimento 1, perdón, 4,0 por 10 a la menos 4. Moles por litro por segundo. Reemplacemos esos datos en esta bonita ecuación de la velocidad. Bueno, tengo, por este lado es 4,0 por 10 a la menos 4 moles por litro por segundo, igual a K por la concentración 0,1 molar a la X, por la concentración B 0,1 molar a la Y, y ahí, donde dice X e Y, tengo que poner los valores que calculé. X vale 2, Y vale 2. Entonces acá voy a borrar, voy a poner un 2, y acá donde dice Y voy a poner un 2 también. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ujú. Bueno, hay que hacer 0,1 molar al cuadrado y 0,1 molar al cuadrado, lo mismo. Bueno, ¿cuánto vale 0,1 molar al cuadrado? Es hacer 0,1 por 0,1. Si hago en la calculadora o lo hago en la cabeza, 0,1 por 0,1 es 0,01. Entonces esto va a quedar así. (0,1 molar al cuadrado). ¿Por qué al cuadrado? Porque acá hay un cuadrado, ¿se entiende? Sí. ¿Se entiende? Se eleva al cuadrado la unidad también. Y acá también, 0,01 molar al cuadrado. Bueno, acordemos, ¿no? Que ya lo vuelvo a repetir 20 veces, no importa, que un molar en soluciones, en reacciones, un molar es un mol de la especie o el compuesto correspondiente a la reacción por litro de solución o por litro de envase o por litro de volumen, hablando en términos de volumen, donde esté justamente el reactivo o el compuesto en cuestión. Yo tengo, por cada litro de envase, o por cada litro que tengo en una probeta, en un recipiente, o como quieran llamarlo, tengo un mol de ese compuesto. La unidad es un mol por un litro es un molar. Lo recuadro porque hay que recordar. Bueno, esto que voy a redondear acá es mol sobre litro, es un molar. Así que lo voy a poner como un molar. Entonces me va a quedar 4,0 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo, que es este segundo que está ahí abajo. Igual, acá, y acá me queda 0,01 molar al cuadrado por 0,01 molar al cuadrado. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Matemáticamente hacer 0,01 por 0,01. ¿Cuánto es 0,01 por 0,01 en la calculadora? Bueno, es ¿cuánto? Esto es lo mismo que poner 1 por 10 a la menos 2. Inclusive con la calculadora ya tienen resultados. Yo les estoy explicando cómo poner esto en notación científica. Fijémonos que después de la coma hay dos lugares, ¿no? Y después de la coma hay dos lugares, esto se pone 1 por 10 a la menos 2. Este 2 de acá significa que corrí
la coma 2 lugares hacia la derecha. ¿Me explico? Ujú. Y esto también es 1 por 10 a la menos 2, porque corrí 2 lugares la coma. Entonces este 2 que está acá significa, son estos 2 dígitos que están detrás de la coma a la derecha, ¿se entiende? Sí. Si hubiese habido 3 dígitos después de la coma, o sea, si hubiese sido 0,001, acá hay 3 dígitos. Bueno, eso hubiese sido 1 por 10 a la menos 3. Si hubiese sido 0,0001, acá hay 4 dígitos. Entonces hubiese sido 1 por 10 a la menos 4. Y así sucesivamente, ¿se entiende? Ujú. Bueno, eso para que quede claro. Bueno, y acá me quedó esto por esto. Bueno, uno hace los cálculos con la calculadora y ya esto va a quedar el valor que tenga que quedar. Pero esto es notación científica y esto también. Y cuando hay un producto, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, acá vamos a repetir todo. El primer miembro. Acá me queda acá. Acá me queda 1 por 1 es 1. Y acá 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2. ¿Qué es 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2? Porque se está multiplicando este 10 a la menos 2 con este a la 10 a la menos 2. Como yo multipliqué el 1 este con este 1 de acá, estos dos 1 yo los multipliqué, 1 por 1, ¿cuánto es 1 por 1? 1 por 1 es 1, ¿está bien? Y después tengo que multiplicar 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2. Acá lo que estoy observando, que tengo el producto de potencias de igual base. Es una propiedad matemática importante. Producto de potencias de igual base. Cuando tengo el producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. Lo voy a expresar como una propiedad al costado. Propiedad. Producto de potencias de igual base. O sea, si yo tengo A a la X por A a la Y, la base es la misma, es A. Cuando tengo un producto, entonces, ¿cómo me va a quedar ese producto lindo? Me va a quedar A elevado a la X más Y. ¿Me explico? Sí. Bueno, acá lo mismo. Tengo producto de potencias de igual base. La base es 10. Acá hago menos 2 más menos 2. O sea que, ¿qué me queda? Me queda acá por 1, el 1 ya no lo pongo más. Acá por 10 a la menos 2 menos 2. Estoy sumando, ¿no? También lo puedo poner así, si quieres. Menos 2 más menos 2. O sea, este exponente más este exponente. Menos 2 más menos 2, ¿a qué es igual? Bueno, menos 2 más menos 2 es k por 10 elevado a la menos 2, que es menos 4. O sea, esto queda k por 10 a la menos 4. Esto es para hacer un poco de rutina matemática, si no uno lo hace con la calculadora y bien. Esto para no perderse con los cálculos, pero es importante saber esta álgebra, estas propiedades algebraicas para hacer el cálculo. ¿Me explico? Bien, entonces queda 4,0 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. Igual a k por 10 a la menos 4. Me olvidé el molar al cuadrado, que lo voy a poner. ¿Me explico? ¿Se entiende? Me olvidé el molar y puse molar al cuadrado. ¿Está bien? Molar al cuadrado. Bueno, volviendo. Esto es igual a 10 a la menos 4 molar al cuadrado. Es simplemente un poquito de manejo matemático algebraico para empaparse un poco de la mecánica de cómo hacer el cálculo más fácil que meter todos los números sin pensar en la calculadora. Aunque uno lo puede hacer con la calculadora. Entonces me quedó 4,0 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. De acá me olvidé la K. Ya me quedó igual a K por 10 a la menos 4 molar al cuadrado. Lo que hay que hacer es despejar esta K. Sí. Esta K está multiplicando estos dos números. A esta expresión 10 a la menos 4 molar al cuadrado. Esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces me queda que K
es igual a 4,0 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo dividido 10 a la menos 4 molar al cuadrado. ¿Se ve? Sí, se ve. Entonces, este 10 a la menos 4 se va con este 10 a la menos 4. Acá me queda molar al cuadrado acá abajo y acá me queda molar. Ahí se puede simplificar las unidades. El Sí. molar este se simplifica con el molar al cuadrado y queda un molar abajo, ¿se entiende? Ujú. Bien. Entonces esto va a quedar 4,0. En realidad poner 4,0 es lo mismo que poner 4. Sí. Y acá no me queda ninguna unidad, me queda 1 sobre segundo. Y acá abajo, molar. Fijémonos una cosa, ¿no? Nos quedó 4 por 1 sobre segundo molar. Ujú. Esto es lo mismo que poner, creo que tengo lugar a ponerlo acá al costado, 4, y acá 1 dividido molar por segundo. Esto sería el valor de la constante, en esas unidades, no importa. Ujú. ¿Está bien? O sea, en definitiva, K, lo vamos a subrayar, es 4 por 1 sobre molar por segundo. Y este es el valor de la constante de reacción. ¿Me explico? Ujú. Que ahí terminó la parte de la constante, la parte B del problema. Vamos a regresar al pizarrón y terminar el problema y ya está. Porque la parte C y D son fáciles. Lo vuelvo a Ujú. repetir. Una vez que uno saca los exponentes, los órdenes de los reactivos, tanto X e Y, Sí. y después saca la constante de la reacción, esta constante K, después todas las preguntas que van a venir son re sencillas. Están haciendo un simple cálculo. ¿Por qué? Mm. Veamos un poquito y prestemos atención. Yo, en el punto C me dice, hallar la velocidad cuando la concentración de A y B, las dos son iguales a 0,3 molar. ¿Qué tengo Sí. que hacer acá? Esta simple cuenta. Más, la hago acá al costado. Velocidad, agarro la constante que hallé, utilizando la Ujú. fórmula, ¿no? La fórmula esta que está acá, donde dice Sí. K, pongo el valor de la constante que hallé, que es 4 por 1 sobre molar por segundo. La concentración de A a la X vale 2, o sea, va a ser 0,3 molar al cuadrado, por 0,3 molar al cuadrado, que va a ser correspondiente a la concentración de B elevado a la I, donde I vale 2. Va a ser 0,3 molar también al cuadrado. Pero como dan lo mismo, es el mismo factor. Bueno, Sí. hay que hacer esta cuenta, que no la vamos a hacer, ya está fácil, con la calculadora y punto, y sale la velocidad de la reacción. Ok. En estas condiciones, ¿no? Cuando las dos concentraciones de los reactivos es 0,3 molar. Sí. Y con esa misma constante, claro. Vuelvo a reiterar, la constante K la hemos sacado con la experiencia 1. Si la Sí. constante K hubiese hecho el mismo cálculo que hice acá en el pizarrón para sacar la constante K, lo hubiese utilizado la experiencia, en vez de la experiencia 2, en vez de la experiencia 1, hubiese utilizado la experiencia 2, o la experiencia 3 o 4, o la que Sí. sea, la constante tiene que dar lo mismo, tiene que dar, obviamente, ese valor que obtuvimos acá. Ujú. K igual a 4 por 1 sobre molar sobre segundo. ¿Está? Tiene que dar lo Ujú. mismo. Tarea para el hogar, hagan el mismo cálculo que está acá en este pizarrón, y en vez de hacerlo con la experiencia 1, háganlo con la experiencia 2, después con la 3, con la 4, tiene que dar el mismo resultado. Si no da el mismo resultado, revisen las cuentas porque seguramente cometieron algún error de cuentas. Y si no, en el peor de los casos, es que el que diseñó el problema lo diseñó mal. Porque la constante cinética de la reacción solamente puede depender de la temperatura y de la presión. Y acá, como la temperatura y la presión es constante, no puede cambiar. Mm. Entonces, bueno, volvamos
al pizarrón inicial. Ya está, calculamos la velocidad en estas condiciones para el punto C, y después ya termino. El punto D dice, ¿cuál es el orden de la reacción global? ¿Qué puse acá abajo? El orden total de la reacción es X más Y. X vale 2, Y vale 2, 2 más 2, 4. O sea que el orden total es 4, porque es 2 más 2, y eso es 4. Y 4 es el orden total de la reacción. O global de la reacción. Y punto. Y se acabó. Fin del problema. ¿Se entendió todo? Ok. ¿Alguna Sí. duda? ¿Alguna consulta? No, no, no. ¿Seguro? Yo lo había hecho muy parecido la otra vez, pero me había faltado sacar K. El valor de K. Claro. Acordate, y acuérdense, que el valor de K puede utilizar la experiencia 1, 2, 3 o 4 y hacer el mismo procedimiento que aquel pizarrón. Despejando K, el K tiene que dar lo mismo. Si no da lo mismo, error de cuenta, o el que diseñó el problema lo diseñó mal. Pero hay que saber físico-químicamente que la constante cinética de reacción solamente va a depender de la temperatura y la presión. Y acá, como la temperatura y la presión es constante, la K no puede cambiar de valor, independientemente de la experiencia que utilice. ¿Me explico? Sí. Buenísimo. Entonces, gracias por haber visto este problemita de cinética química. Y bueno, nos veríamos en algún otro video a futuro para que hablar de química, de física, de matemáticas. Bárbaro. Chau, chau.